Los policías a menudo atrapan a los criminales cuando ya es demasiado tarde. Pero, ¿qué sucede cuando atrapan a un secuestrador con las manos en la masa? El día de hoy lo descubriremos. Número 1. Jeremy Guthrie. A través de las redes sociales se ha hecho viral el momento exacto en que la policía de Nuevo México detiene a un hombre quien viajaba no solo en estado de ebriedad a bordo de un vehículo, sino que además fue señalado de abuso contra menores de edad. Lo que resulta más inquietante es que el hombre en cuestión se encontraba acompañado de 6 menores al momento en que los uniformados le pidieron detenerse para una revisión. De acuerdo con lo expuesto por medios locales, el sujeto identificado como Jeremy Guthrie, de 41 años de edad, fue arrestado el pasado 5 de julio del 2022, mientras viajaba a bordo de su vehículo particular con varios menores de edad acompañándolo. Las imágenes que actualmente le dan la vuelta al mundo fueron de aquella vez donde la policía le pidió justificar el motivo por el cual viajaba con tantos infantes, algo por lo que este dijo se trataban de sus amigos y lo estaban acompañando esa noche. Los uniformados le pidieron al hombre bajar de la unidad para una revisión, pues se había recibido el reporte de un sujeto conduciendo de manera errática. Al notar que los infantes estaban tanto en el asiento del copiloto como en la parte trasera, este insistió en que todos eran mayores de 18 años, pero evidentemente las cosas no fueron así. Se sabe que el sujeto en cuestión fue detenido en el lugar de los hechos e incluso se inició una investigación donde se permitió saber que una de las menores que ahí se encontraban había sido abusada por el hombre en repetidas ocasiones. De acuerdo con la información actualizada, el sujeto fue detenido tras la revisión de la policía. Las autoridades determinaron que una de las menores que estaba con él, la cual cuenta con apenas 12 años de edad, había sido víctima de abuso e incluso había sufrido un aborto espontáneo, pues Guthrie llevaba más de un año atacándola. Otros de los infantes que viajaban en compañía del hombre también argumentaron haber sido sus víctimas, e incluso otra de las menores proporcionó evidencia que corresponde a los mensajes de texto que el sujeto le enviaba, en donde hacía hincapié en lo mucho que el criminal la amaba a ella y a sus hermanas. Todo esto sirvió como evidencia para juzgarlo por los 6 cargos de abuso infantil que para entonces acumulaba. Cabe destacar que una de las víctimas narró a la policía que había conocido al hombre a través de la plataforma Snapchat y tras aceptar conocerlo, este cometió el abuso que repitió en varias ocasiones. La menor también narró a los uniformados que el sujeto solía grabar varios de los encuentros y mientras estos sucedían, él consumía varias sustancias ilegales tales como metanfetaminas y cocaína. Se ha especulado que uno de los motivos por los que los menores no decían nada era porque el sujeto posee armas de fuego con las que posiblemente los amedrentaba. El caso, que ha conmocionado a la comunidad en general, ha cobrado relevancia porque hasta este momento se difundieron las imágenes de las cámaras corporales de los policías encargados de la detención. Del mismo modo, se reveló que el sujeto ya tras las rejas había contactado a los menores para pedirles que le enviaran dinero, mensajes que la abuela de una de las víctimas encontró y por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades, ya que se sabe, uno de los guardias del Centro de Detención Metropolitano de Albuquerque es quien le proporcionó para chantajear a las víctimas. Número 2. Darius White. Este hombre robó el auto de una mujer en Atlanta con su hijo de 9 años todavía dentro. Los oficiales hablaron con Jerry Camur, quien dijo que había estacionado cerca del Ralph David Abernathy y salió de su auto dejando sus llaves y a su hijo adentro. Después de salir de su auto, un hombre saltó a su vehículo y se alejó a toda velocidad del lugar con su hijo todavía en el auto, dijo el departamento de policía en un comunicado. La policía pudo localizar el vehículo con el niño de 9 años dentro, utilizando las capacidades de rastreo del iPhone en tiempo real. Una vez que los agentes alcanzaron el vehículo robado, pudieron arrestar al sospechoso sin incidentes. No todos los héroes usan capas. Agradecemos a todos los oficiales y agencias involucradas en detener a este sospechoso y llevar a este niño a un lugar seguro. Nos complace informar que el niño y su madre se han reunido, dijo la APD en un comunicado. El sospechoso, identificado como Darius White, fue acusado de secuestro, crueldad hacia niños y robo. Según los registros del Tribunal del Condado de Fulton, CNN comunicó con la Oficina del Defensor Público del Circuito de Atlanta, que representa a White, para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta. La policía dijo que White fue llevado al centro de detención de Grady, donde será sometido a una evaluación adicional. Un juez del condado de Fulton fijó la fianza de White en $20,000 en total por los 3 cargos en su contra. Según muestran los registros judiciales, no está claro cuándo se espera que White comparezca ante el tribunal. Número 3. Kevin Smith. Un hombre de Florida se encuentra bajo arresto después de haber sido acusado de robar una camioneta con 2 niños pequeños dentro, según informaron
las autoridades locales. Los medios de comunicación dieron a conocer que un hombre de Tampa acudió a la oficina del sheriff del condado de Hillsborough durante el pasado lunes 10 de octubre para reportar que le habían robado su camioneta junto con sus dos hijos de 4 y 8 años de edad. El sospechoso, identificado como Kevin Smith, de 37 años de edad, fue arrestado en cuestión de minutos después del reporte policial y enfrenta cargos criminales por secuestro y hurto mayor de un vehículo. De acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, el oficial Jonathan Pasmino Álvarez persiguió la camioneta Chevrolet Silverado 2011 que había sido robada e hizo una parada de tráfico en solo unos minutos. En un video del arresto se puede ver a Smith mientras se rehusaba a salir de la camioneta por temor a que el oficial de policía supuestamente lo golpeara. Las imágenes de la cámara corporal de Jonathan Pasmino Álvarez mostraban a uno de los niños mientras le decía al oficial que Kevin Smith se había robado el automóvil de su padre. Kevin Smith fue arrestado sin incidente y los niños fueron entregados a su padre poco tiempo después de la rápida acción del oficial Álvarez. Según información reseñada por el noticiero 10 Tampa Bay, las autoridades policiales no proporcionaron detalles adicionales sobre cómo Smith pudo haber accedido a la camioneta del padre de los niños y cuál era su objetivo. Esta situación podría haber sido mucho peor si no hubiera sido por la rápida acción del oficial Jonathan Pasmino Álvarez. Él detuvo lo que podría haber sido una situación aterradora para cualquier padre. Gracias a él, dos niños están a salvo hoy y en los brazos de sus seres queridos, dijo el alguacil Chad Cronister en una conferencia de prensa. Kevin Smith se encuentra detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Falkenburg Road por el reciente incidente que ocurrió al norte de la ciudad de Tampa. El noticiero 10 Tampa Bay dio a conocer que Smith supuestamente tiene antecedentes penales que se remontan al año 2003 por un hecho ocurrido en el condado de Hillsborough. Número 4. La policía arrestó a los presuntos secuestradores de Ivan Kaspersky, hijo de Yevgeny Kaspersky, el magnate del software y copropietario de los laboratorios Kaspersky. Según la policía, los secuestradores eran sorprendentemente estúpidos y audaces. Eso no es una exageración. El crimen fue supuestamente planeado por Nikolai Savelyev, de 61 años, y su esposa, Lyudmila, de 64, junto con su hijo de 29 años y dos de sus amigos. La policía dice que los Savelyev retuvieron a Iván, de 20 años, en su propia casa e incluso le permitieron llamar desde su propio teléfono celular desde este lugar. Pero los Savelyev no serían los únicos criminales que demostrarían estupidez o descuido. Por ejemplo, cuando el hijo del vicepresidente de Rosneft, Mikhail Stavsky, fue secuestrado hace 2 años, sus secuestradores sufrieron un accidente automovilístico cuando abandonaban la escena del crimen. Posteriormente, su coche fue remolcado desde el lugar del accidente directamente a su casa. A pesar de este rastro evidente, la policía no empezó a buscar a los secuestradores hasta que el periodista Sergei Kanev de Novaya Gazeta informó del crimen. Por cierto, no se trataba de secuestradores comunes, sino de islamitas incondicionales que buscaban recaudar dinero para yihad, dijo la policía. Número 5. Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle the Knight. El caso de las 3 mujeres secuestradas de Cleveland, Ohio, es uno de los más impactantes y aterradores en la historia reciente de los Estados Unidos. Durante una década, 3 mujeres, Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, fueron mantenidas cautivas en la casa de Ariel Castro, un hombre que vivía en la misma área donde las 3 mujeres desaparecieron en diferentes momentos. El infierno en el que vivieron estas mujeres finalizó el 6 de mayo de 2013, cuando Berry logró escapar y alertar a un vecino con la ayuda de una panel de la puerta. El 22 de abril de 2003, Amanda Berry tenía 16 años y regresaba a casa después de su turno en Burger King, cuando desapareció. Un año después, el 2 de abril de 2004, Gina de Jesus, de 14 años, también desapareció mientras regresaba a casa desde la escuela. Por último, el 23 de agosto de 2002, Michelle Knight, de 21 años, en ese momento, desapareció después de llamar a su madre para decirle que iba a perder la custodia de su hijo. Las desapariciones de estas 3 jóvenes dejaron a sus familias y a la comunidad desconcertadas, sin pistas claras sobre qué les había sucedido. Ariel Castro, un ex conductor de autobús escolar, era conocido por algunos de los familiares de las jóvenes y por la comunidad en general. Sin embargo, nadie sospechaba de que él estaba detrás de las desapariciones. Castro había construido una fachada de vida normal, mientras mantenía en cautiverio a las 3 mujeres dentro de su casa en la calle Seymour. Durante su década de cautiverio, las mujeres vivieron horribles condiciones, sufrieron abusos físicos y emocionales y fueron sometidas a violencia constante por parte de su captor. Castro les prohibió salir de la casa y las mantuvo encadenadas en las habitaciones, limitándolas la comida y el acceso al baño. Las mujeres sufrieron numerosos abusos, incluidas agresiones sexuales, y vivieron en constante miedo y angustia. La oportunidad para el rescate finalmente llegó el 6 de mayo de 2013. Ese día, Amanda
Amanda Berry notó que la puerta principal de la casa no estaba cerrada con llave, una rareza que Castro cometió por primera vez. Berry dio la oportunidad y gritó pidiendo ayuda, alertando a Charles Ramsey, un vecino que ayudó a derribar la puerta para permitir que Amanda saliera y llamara al 911. La llamada al 911 se convirtió en un momento crucial y conmovedor, ya que Amanda Berry, con voz temblorosa y llena de emoción, le dijo al operador que era una de las mujeres desaparecidas desde hacía una década. La emoción y el suspenso en la llamada fueron increíblemente intensos. Amanda pidió desesperadamente ayuda para ella y sus compañeras cautivas, sin saber si Castro regresaría en cualquier momento. Afortunadamente, la policía llegó rápidamente a la casa de Seymour Avenue y encontraron a Amanda, Gina y Michelle en estado de shock, pero a salvo. Fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica y reunirse con sus familias, que habían anhelado su regreso durante años. Número 6. Elizabeth Smart. Elizabeth Smart era solo una niña de 14 años en aquel entonces cuando fue secuestrada de su casa en Salt Lake City, Utah, en la madrugada del 5 de junio de 2002. Su secuestrador fue un hombre llamado Brian David Mitchell, quien con la ayuda de su esposa Wanda Varsi se llevó a Elizabeth de su propia habitación mientras dormía. Durante los 9 meses que siguieron, Elizabeth fue sometida a un infierno de abusos físicos, emocionales y sexuales. Mitchell la mantuvo escondida en un campamento improvisado en las montañas, a menudo atada con cadenas y sometida a una brutal manipulación psicológica para mantener su control. Afortunadamente, su cautiverio llegó a su fin de una forma inesperada. 9 meses después de su secuestro, Mitchell y Varsi se aventuraron con Elizabeth a la calle, lo que finalmente llevó a su captura. El fatal error de Mitchell y Varsi fue permitir que Elizabeth saliera a la luz del día, ya que una testigo observó a una niña que caminaba con un hombre de aspecto extraño, la cual coincidía con la desaparición de la niña desaparecida. La testigo llamó a la policía y gracias a su rápida acción, Elizabeth fue finalmente liberada y Mitchell fue detenido. Las autoridades rápidamente arrestaron al secuestrador y a su esposa y Elizabeth finalmente fue reunida con su familia. A partir de ese momento se inició un prolongado proceso legal que condujo a Barrett y Mitchell siendo condenados por sus crímenes. Número 7. Kenneth Parnell. En 1972, Steven, de tan solo 7 años, fue secuestrado en Merced, California, por un hombre llamado Kenneth Parnell. Parnell logró secuestrar a Steven engañándolo, haciéndole creer que era un amigo de la familia que venía a llevarlo a casa después de una discusión con sus padres. Sin embargo, Parnell llevó a Steven a un lugar apartado, donde lo mantuvo cautivo durante más de 7 años. Durante su cautiverio, Parnell cambió el nombre de Steven a Dennis Parnell y lo obligó a vivir una vida falsa. Lo matriculó en una escuela y le hizo creer que sus padres habían muerto. A pesar de ser constantemente vigilado por Parnell, Steven nunca renunció a su deseo de regresar a su familia, enfrentando el maltrato y el lavado de cerebro al que había sido sometido. Finalmente, en 1980, el error de Parnell condujo a la liberación de Steven. La atención de Parnell se desvió hacia otro niño, Timothy White, a quien también secuestró. Sin embargo, en este caso las autoridades fueron alertadas y Parnell fue detenido, lo que llevó a la liberación de ambos niños. Y bien, hemos llegado al final del video. Deja un buen like, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para que así puedas comprender la difícil labor que los policías deben hacer a diario. Hasta la próxima.